El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. En el sistema de la figura se pide dimensionar las tuberías para que transporten el caudal indicado, utilizando para ello el criterio de la pendiente uniforme y normalizando los diámetros. Notas: el factor de fricción para todas las tuberías es de 0,02. La presión mínima en los puntos 2 y 3, es decir, aquí y acá, sea de 25 metros de columna de agua. Diámetros comerciales: 100, 150, 200, 250, 300, 350 y 400 milímetros. Una vez que usted haya seleccionado los diámetros, ¿qué haría para garantizar una presión exacta de 25 metros de columna de agua en los puntos 2 y 3? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener que realizar? Vamos a tener que encontrar nuestras pendientes hidráulicas, es decir, al punto 0, al punto 2 y al punto 3, y encontrar la mínima pendiente. Con esa mínima pendiente pues encontramos nuestro nudo crítico, y con nuestro nudo crítico encontramos nuestro trayecto crítico, el cual va a ser diseñado, ¿sí? Recordar que en el punto 2 y 3 debemos garantizar una presión mínima de 25 metros de columna de agua. Sin embargo, en el punto 0, como no nos dice absolutamente nada, pues podríamos garantizar una presión de 0, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es encontrar nuestras pendientes hidráulicas a través de la siguiente fórmula, que sería H sub 0, altura en cabecera, menos la cota más la presión mínima sobre sumatoria de longitud. Para encontrar nuestras pendientes hidráulicas, lo que vamos a tener que realizar es encontrar cada una de estas pendientes. Para ello, nosotros lo que vamos a realizar es encontrar cada una de estas pendientes hidráulicas. ¿Listo? Tendríamos esta, tendríamos esta de aquí y finalmente tendríamos esta de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para calcular cada una de estas pendientes? Pues necesitamos altura en cabecera, cota, presión mínima y sumatoria de longitud. Entonces, comencemos en este caso con nuestra pendiente en el punto número 2. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a nuestra altura en cabecera, ¿sí? En este caso, nuestra altura en cabecera sería el punto 100. Sería 100 menos la cota, que es 58, más 25, que es la presión mínima que debo garantizar, sobre la sumatoria de longitud. En este caso debemos sumar la longitud total hacia nuestro nudo 2, que sería 1350 más 1800. Y obtenemos una pendiente hidráulica igual a 0,0054. A continuación calculamos de la misma manera nuestra pendiente hidráulica ahora hacia nuestro punto número 3. En este punto número 3 lo que vamos a tener es 100 menos la cota más la presión mínima, que es de 25 metros de columna de agua, sobre la sumatoria de longitud, que sería 1350 más 1100, y se obtiene una pendiente hidráulica de 0,018. Finalmente nos estaría faltando calcular nuestra pendiente hidráulica hacia nuestro punto 0. Entonces sería altura en cabecera 100 menos la cota, que es 73 metros, más la presión mínima, que recuerden, en este punto, como no nos decía nada el enunciado, pues podría garantizar una presión mínima de por lo menos 0 metros de columna de agua sobre la sumatoria de longitud, que hasta el nudo 0 tenemos una sumatoria de longitud de 1350, dando como resultado una pendiente de 0,02. Entonces, nosotros lo que debemos recordar es que nuestro nudo crítico será aquel que presente una mínima pendiente. En nuestro caso, tendríamos la mínima pendiente en el nudo número 2. ¿Sí? En el nudo número 2. Entonces, en este caso, nuestro nudo crítico sería el nudo número 2. Entonces, debemos diseñar nuestro trayecto crítico, que va a ser 1, 0, 2. Justamente las tuberías que están en tomate. ¿Estamos? Entonces, llegamos a la conclusión siguiente, ¿sí?
que nosotros tenemos nuestro nudo crítico, el 2, entonces debo diseñar el tramo crítico 102. Lo que nosotros debemos recordar es que la pendiente hidráulica no es nada más que las pérdidas por longitud de tubería sobre la longitud. Entonces, ¿qué? Llegamos a la conclusión que aquí las pérdidas por longitud tenemos la ecuación de Darcy. En esta ecuación de Darcy lo único que hago es esta longitud pasar a dividir y tendríamos que es igual a nuestra pendiente hidráulica. Entonces nuestra pendiente hidráulica ha sido igual a las pérdidas por longitud sobre la longitud de tubería. Y esto va a ser igual a 8F Q cuadrado pi cuadrado gravedad diámetro a la quinta. Una vez que yo ya tengo mi pendiente de diseño, lo único que hago es despejar nuestro diámetro teórico, ¿sí? Y una vez despejado nuestro diámetro teórico, vamos a tener 8F Q cuadrado pi cuadrado gravedad pendiente de diseño, todo esto raíz a la quinta. ¿Estamos? Entonces, a continuación, lo que nosotros vamos a tener que realizar es a diseñar nuestra tubería 1,0 a través de nuestra ecuación de nuestro diámetro teórico. Entonces, verifiquemos. 8, el factor de fricción pues es 0,02 para todas las tuberías. Si el caudal que está pasando por nuestra tubería, en este caso, si podemos analizar, nuestro caudal que está pasando por cada una de estas tuberías sería desde 0 a 2, 60 litros por segundo. Desde 0 a 3, 50 litros por segundo. Entonces, desde 1 a 0 estaría pasando la sumatoria de 60 más 50, que es 110. Pero aquí tomen muy en cuenta lo siguiente, que el caudal debe ser ingresado en metro cubo segundo. Entonces nos quedaría 0,11 al cuadrado, pi cuadrado, gravedad. Y recuerden que nosotros vamos a tener que diseñar nuestro tramo crítico a través de la pendiente hidráulica. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a diseñar con nuestra pendiente mínima, que es de 0,0054. Entonces, 0,054 y se obtiene un diámetro teórico en la tubería de 1 a 0 de 0,326 metros, igual a 326 milímetros. Una vez que verificamos, en este caso, los diámetros normalizados, nosotros tendríamos dos posibilidades, ¿sí? Colocar un diámetro nominal de 300 o colocar un diámetro nominal de 350 milímetros, ¿sí? Que ya vamos a verificar cuál de los dos colocamos. A continuación, lo que vamos a hacer es a diseñar, en este caso, ¿sí?, nuestra tubería 02. Para ello, igualmente, pues aplicamos nuestra ecuación del diámetro teórico, 8F, que es 0,02, por el caudal. Verifiquemos el caudal que estaría pasando de 0 a 2, que es 60 litros por segundo. Pues en este caso tendríamos que pasar a metro cubo segundo, 0,06 al cuadrado, pi cuadrado, gravedad, pendiente de diseño, y se obtiene un diámetro teórico, en este caso de la tubería de 0 a 2, de 0,256 metros, es igual a 256 milímetros. A su vez, si verificamos los diámetros normalizados, nosotros podríamos colocar tal vez un diámetro de 250 o a su vez un diámetro de 300 milímetros, ¿sí? ¿Cómo sé qué diámetro de tubería colocar? Pues calculando las pérdidas, en este caso las pérdidas por longitud de tubería. Y estas pérdidas por longitud de tubería las vamos a calcular a través de la ecuación de Darcy. Recuerden, 8FL Q cuadrado pi cuadrado gravedad diámetro a la quinta. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular las pérdidas por longitud de tubería de nuestro tramo 1 y 0, ¿sí?, con nuestro diámetro, en este caso de 350, y con nuestro diámetro de 300. ¿Listo? Entonces, explico un poco aquí. Antes de eso, permítanme activar nuestra aplicación. Recuerden que nosotros, a través del grupo de investigación GSI, es decir, en seguridad, ambiente e ingeniería, lo que hemos creado es una pequeña aplicación para cálculos directos entre pérdidas por longitud de tubería, pérdidas por accesorios,
cálculos de velocidad, cálculos del número de Reynolds, cálculos del factor de fricción a través de la ecuación de Swim, cálculo, como habíamos comentado, de las pérdidas por longitud de tubería, cálculos de las pérdidas por accesorios, y tenemos una pequeña aplicación para procesos de interpolación y unas pequeñas propiedades, en este caso, de los materiales más utilizados y de las temperaturas del agua, ¿sí? En este caso, pues nuestra aplicación la podemos encontrar en el App Store, ¿sí? En Play Store de los Android, y nuestra aplicación se llama de la siguiente manera: Hidráulica GSI, ¿sí? Entonces esperemos un momento hasta que pueda abrir, en este caso, un pequeño emulador de un sistema Android en nuestras computadoras para comprobar cada uno de nuestros resultados y para aprender un poco de cómo analizar, en este caso, nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos la aplicación Hidráulica GSI y en este caso nuestra aplicación Hidráulica GSI tiene lo siguiente. ¿Listo? Tenemos esto de aquí, llevémosle un poquito más a la derecha y tendríamos lo siguiente. En nuestra aplicación lo que nosotros podemos es calcular las pérdidas por longitud de tubería. En este caso damos clic, ¿sí? Factor de fricción dice que es de 0,02, la longitud de 1350, el caudal que es de 0,11 y el diámetro en este caso que es de 0,35. Calculamos si nuestras pérdidas por longitud de tubería colocando un diámetro de 350 en la tubería 1.0 ha sido de 5,14. ¿Qué es lo que pasa si colocamos una tubería de 300 milímetros? Verifiquemos, nuestra tubería sería 0,3, calcular, y nuestras pérdidas aumentarían a 11,19. ¿Sí? A continuación, pues, lo que vamos a hacer es calcular ahora nuestras pérdidas por longitud de tubería, de la tubería 0 hasta la tubería 2, ¿sí? En este caso, pues habíamos visto la posibilidad de colocar un diámetro de 300, ¿sí? Y a su vez un diámetro de 250. Verifiquemos estas pérdidas. Entonces el factor de fricción ha sido 0,02, la longitud ha sido 1800. El caudal, recuerden que el caudal que está pasando por esta tubería sería de 0,06 y el diámetro de 0,3. Calculamos y se obtienen unas pérdidas de 4,47 metros de columna de agua. Veamos la posibilidad de colocar, en este caso, un diámetro de 250. Veamos qué es lo que pasa con las pérdidas. Pues 0,25, perdón. Y tenemos unas pérdidas de 10,965. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. ¿Listo? Vamos a imaginarnos que vamos a colocar en la tubería de 1 a 0, ¿sí? Y de 0 a 2 las siguientes tuberías. Vamos a colocar un diámetro de 350 y vamos a colocar un diámetro de 300 y vamos a verificar qué es lo que pasa primero con nuestras alturas piezométricas y segundo con nuestras presiones, ¿sí? En este caso, alturas piezométricas en el punto 2 y presiones en el punto 2. Entonces, nosotros para poder encontrar una altura piezométrica, lo que debemos hacer es lo siguiente: verificar con qué altura comenzamos nuestro sistema e ir restando lo que perdemos en cada una de estas tuberías. Entonces tendríamos 100 menos, si colocamos una tubería de 350 tendríamos menos 5,14, y si colocamos una tubería de 300 en la tubería 0 a 2 tendríamos menos 4,47. Si realizamos este cálculo, pues nos va a salir una altura piezométrica de 90,453. Para obtener en presión, lo único que debemos hacer es lo siguiente: a esta altura piezométrica, nosotros debemos restarle la cota en ese punto, que sería menos 58. Y nosotros obtenemos una presión en el punto número 2 de 32,453. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso?
que nosotros debemos verificar si tenemos una mejor alternativa para que esta presión en el punto 2 sea menor, pero que no baje de los 25 metros de columna de agua. ¿Estamos? Entonces, otra posibilidad que nosotros tenemos es la siguiente, que en la tubería 1,0, ¿sí?, coloquemos un diámetro de 350 y que la tubería 0 a 2 sea un diámetro de 250. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero calculemos nuestras alturas piezométricas, en este caso 100, menos 5,14 y menos 10,965, que eran las pérdidas cuando colocábamos un diámetro de 250. Se obtiene una altura piezométrica de 83,895 y a esta altura piezométrica lo que nosotros debemos hacer es restar la cota en ese punto. Y se obtiene 25,895, que si ustedes verifican, esta sería una mejor alternativa. ¿Por qué? Porque no estamos dando al nudo 2 mayores presiones, ¿sí? Lo único que nosotros debemos garantizar es que cumpla por lo menos una presión de 25 metros de columna de agua. Entonces, otra de nuestras alternativas podría ser que en la tubería 1,0 coloquemos un diámetro de 300 y en la tubería de 0 a 2 coloquemos igualmente un diámetro de 300. ¿Qué es lo que pasa? Pues comenzamos igualmente con nuestra altura inicial, que en este caso recuerden que tendríamos 100, ¿sí?, menos lo que pierdo en la primera tubería y lo que pierdo en mi segunda tubería. Se obtiene una altura piezométrica de 84,48 y a esta altura piezométrica lo que debemos hacer es restarle, en este caso, la cota de este nudo y se obtiene 26,484. Entonces, ¿a qué llegamos como conclusión? Que seguimos observando que nuestra mejor alternativa sigue siendo esta, ¿sí? Y finalmente tenemos nuestra última combinación, que sería colocar un diámetro de 300 y colocar un diámetro en la tubería de 0 a 2 de 250. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Tendríamos 100 menos las pérdidas por longitud de tubería de 1 a 0, que es menos 11,109, y menos las pérdidas de longitud de tubería entre 0 y 2, que sería menos 10,96. Se obtiene una altura piezométrica de 77,92 y si le restamos nuestra cota, se obtiene nuestra presión. Observando en este caso que nuestra presión estaría por debajo de nuestros 25 metros de columna de agua, que es lo que nos estaba pidiendo nuestro ejercicio. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión final? Nuestra conclusión final sería que yo podría colocar una tubería de 350, ¿sí?, y una tubería de 0 a 2 de 250. Y se obtienen los siguientes resultados, ¿verdad? Justamente este de aquí, ¿sí?, en donde pues nuestra altura piezométrica era de 83,89 y nuestra presión era de 25,895. ¿Estamos? Entonces, nosotros tendríamos lo siguiente. Entonces, se selecciona un diámetro de 350, ¿sí?, justamente esta, para la tubería 1,0 y uno de 250 para la tubería de 0 al punto 2. ¿Estamos? A continuación, lo que nosotros podríamos realizar es aplicar la ecuación de Bernoulli desde la lámina de agua hacia nuestro punto 2 para entender de mejor manera el concepto de la altura piezométrica. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hacíamos? Para calcular Bernoulli entre el punto, entre la lámina de agua en este caso, ¿sí?, entre la lámina de agua y el punto número 2, ¿listo? Lo que hacíamos era lo siguiente, ¿sí? Permítame rellenarle. Entre el punto número 1, es decir, nuestra lámina de agua, y nuestro punto número 2, tendríamos lo siguiente, ¿listo? Tendríamos presión más pérdidas por velocidad más altura es igual
a presión en el punto 2, más pérdidas por velocidad, más cota en el punto 2, más pérdidas por longitud de tubería y más pérdidas por accesorios. ¿Estamos? En este caso, lo que nosotros queremos adquirir es nuestra presión en el punto número 2. Entonces vamos analizando nuestros términos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Lo que voy a tener es lo siguiente, ¿sí? En el punto 1 nosotros tenemos una presión atmosférica, pero nosotros en este curso, en nuestra ecuación de Bernoulli, vamos a trabajar en presiones manométricas. Entonces, si tenemos una presión atmosférica, nuestra presión manométrica va a ser igual a 0, ¿verdad? ¿Qué van a pasar nuestras pérdidas por velocidad? Recuerden, en nuestras láminas de agua, nuestras velocidades son muy pequeñas. Entonces, en este caso, nuestras pérdidas por velocidad igualmente puedo considerar como 0. Más Z1, que debemos colocar nuestro nivel de referencia, ¿verdad? Presión en el punto 2 es lo que nos piden. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad? Recuerden que nosotros teníamos velocidades de entre 0,5 hasta 4,5. ¿Por qué no podía permitir velocidades por debajo de 0,5? Porque todas nuestras partículas suspendidas comenzaban a decantar y podríamos ocasionar obstrucciones en nuestra tubería. Además, pues pérdida en la calidad del agua. ¿Y por qué no podemos tener velocidades superiores a 4,5? Porque podríamos tener mayor erosión y podríamos tener efectos en los transitorios hidráulicos. Entonces, esta pérdida por velocidad en el punto 2 igualmente sería muy baja y nosotros podríamos considerar aproximadamente 0. La cota en el punto 2, que lo tenemos, más las pérdidas por longitud de tubería, que lo calculamos a través de la ecuación de Darcy, y más las pérdidas por accesorios. En este caso, para facilitar nuestro cálculo de nuestra red, pues podríamos despreciar estas pérdidas por accesorios, ¿sí? Y nosotros tendríamos lo siguiente. Entonces tendríamos esto, ¿sí? Cota 1, que sería 100 metros, es igual a presión 2, que quiero calcular, más la cota en el punto 2, que es de 58, más las pérdidas por longitud de tubería, que sería 8, el factor de fricción, longitud de 1 a 0, caudal de 1 a 0, pi cuadrado, gravedad, diámetro de 1 a 0 a la quinta, más pérdidas por longitud de tubería de 0 a 2, que sería 8F, longitud de 0 a 2, caudal de 0 a 2 al cuadrado, pi cuadrado, gravedad, diámetro de 0 a 2 a la quinta. ¿Estamos? Reemplacemos cada uno de nuestros valores, pues fácilmente. Despejamos la presión en 2, me quedaría 100 menos 58 menos 8, el factor de fricción 0,02, la longitud 1350, el caudal 0,11, ¿verdad? Sobre pi cuadrado, gravedad, diámetro. Recuerden que en este caso nosotros hemos colocado en esta tubería un diámetro de 350 milímetros. ¿Listo? Y a su vez, en la tubería de acá, nosotros hemos colocado, en nuestro caso, de 250 milímetros. ¿Sí? Entonces tendríamos menos 8, factor de fricción 0,02, longitud 1800, por el caudal, que sería 60 litros por segundo en metro cubo, pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta. Vamos a tener los siguientes resultados y tenemos lo siguiente. 100 menos, comprobemos esas pérdidas por longitud de tubería, que serían 1350, 0,11 y 0,35. Calcular, tenemos menos 5,14 y menos 1800, 0,06 y un diámetro de 0,25. Calcular, menos 10,96. Se obtiene una presión en el punto 2 de 25,895. Y es exactamente lo que se obtiene a través de nuestra altura piezométrica, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que involuntariamente nuestro concepto de altura piezométrica se estaría aplicando nuestra
ecuación de Bernoulli. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a tener a continuación? Pues a continuación lo único que nos estaría quedando es diseñar nuestra tubería desde el punto 0 hacia el punto 3. Para ello, lo que nosotros vamos a tener que realizar es lo siguiente. Para poder diseñar la tubería de 0 hacia el punto 3, ¿sí?, se debe calcular la altura piezométrica y obtener la pendiente de diseño entre los puntos 0 y 3. Entonces, para obtener nuestra altura piezométrica en el punto 0, pues ya hemos verificado anteriormente, sería la altura, en este caso inicial, que sería 100, menos lo que estoy perdiendo en la tubería de 1 a 0, menos 5,14. Se obtiene una altura piezométrica de 94,86. ¿Estamos? Entonces, nosotros aquí tendríamos en el punto 0 una altura piezométrica de 94,86 metros de columna de agua, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros para poder calcular nuestra pendiente? Recuerden, necesitábamos altura piezométrica, ¿sí?, o altura en cabecera, menos la cota más la presión mínima, 25, sobre sumatoria de longitud. En este caso, si nosotros estamos sacando la pendiente desde 0 a 3, nuestra sumatoria de longitud ha sido de 1100. Y se obtiene una pendiente hidráulica de 0,035. Con nuestra pendiente hidráulica, pues yo ya puedo encontrar, en este caso, nuestro diámetro teórico, ¿verdad? Reemplazamos cada uno de nuestros valores y obtenemos lo siguiente, que sería 8, el factor de fricción, el caudal, recuerden que por esta tubería estaría pasando 50 litros por segundo, sobre pi cuadrado, gravedad, diámetro, pendiente, ¿sí?, pendiente 0,035, y se obtiene el diámetro teórico de 0 a 3, que se obtiene de 0,164, es decir, 164 milímetros. Observando nuestros diámetros nominales, pues podría seleccionar un diámetro de 150 o un diámetro de 200. Recuerden que en este caso nosotros podríamos hacer lo siguiente: supranormalizar, que es seleccionar el diámetro superior al teórico, e infranormalizar, que sería seleccionar un diámetro menor que el teórico. ¿Estamos? Una vez que yo tenía esta alternativa de poder colocar o el de 150 o el de 200, yo elegía a través de las pérdidas por longitud de tubería. Entonces, calculemos nuestras pérdidas por longitud de tubería. Calculemos en este caso primero con el diámetro de 200, ¿sí? Y veamos qué es lo que pasa. Calculemos 0,02, 1100, 0,05 y 0,2. Se obtienen unas pérdidas de 14,20. Ahora, calculemos nuestras pérdidas por longitud de tubería, ¿sí?, en este caso, con un diámetro de 150, y veamos qué es lo que sucede. ¿Listo? Sería 0,02, 1100, 0,05 y tenemos 0,15. Calculamos y se obtienen unas pérdidas de 59,845. ¿Sí? La pregunta del millón es, ¿podríamos colocar un diámetro de 150? Y la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos obtener nuestra altura piezométrica, ¿listo?, en el punto 3, nuestra altura piezométrica en el punto 3 sería lo siguiente, ¿listo? Sería nuestra altura piezométrica en el punto 0, que es de 94,86, menos lo que pierdo de 0 a 3, que sería 59,845, ¿sí? Y nosotros tenemos lo siguiente: 94,86, ¿verdad?, menos 59,845, se obtiene una altura piezométrica en ese punto de 35,015 metros de columna de agua. Y si nosotros queremos sacar la presión en ese punto 3,
Recuerden que la presión en el punto 3 sería igual a 35,015 menos la cota. Nosotros estaríamos teniendo en este caso una presión de 4,015. Y eso no podemos permitir porque nuestro enunciado nos decía lo siguiente, nos decía que nosotros debemos garantizar, en este caso, una presión mínima de por lo menos, ¿sí?, de por lo menos 25 metros de columna de agua. Entonces, yo lo que debo decidir es colocar una tubería, en este caso de 200. El momento en que colocamos el diámetro nominal de 200, tendríamos 94,86 menos 14,2014, esto es igual a 80,66. Debo restar la cota y obtenemos una presión en el punto 3 de 49,6586. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si usted observa, nosotros tendríamos lo siguiente. Ya tendríamos seleccionados 350, 250 y tendríamos también de esta tubería, que en esta tubería hemos colocado un diámetro de 200 milímetros. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pide a continuación? Una vez que nosotros hemos seleccionado los diámetros a instalar, nosotros verificamos que en el punto 2 teníamos una presión de, teníamos una presión de 25,895. Y el momento en que analizamos nuestro punto 3, tenemos una presión de 49,65. Entonces, a continuación lo que nos pregunta es lo siguiente. Dice, ¿cómo nosotros podríamos garantizar una presión exacta de 25 metros de columna de agua en los puntos 2 y 3? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaría? Nosotros hemos dicho que estaríamos teniendo en exceso esto, 0,895 y en exceso 24,66. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, nosotros teníamos aquí una presión ¿de cuánto? De 25,895 metros de columna de agua. Es decir, estoy teniendo un exceso de 0,895 y nosotros teníamos lo siguiente aquí. Teníamos una presión de 49,6586 metros de columna de agua. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros teníamos un exceso de 24,66. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para garantizar una presión exacta de 25 metros de columna de agua? Yo tengo dos alternativas, ¿sí? Tengo dos alternativas. La primera, que es colocar una válvula reductora de presión para garantizar una presión de salida exacta de 25 metros de columna de agua. Y la segunda, que es realizar una partición a nuestra tubería. Es decir, en nuestra longitud total, dividir en dos diámetros. Es decir, partirle a nuestra tubería en dos diámetros. ¿Sí? En este caso, nosotros vamos a garantizar esos 25 metros de columna de agua a través de la partición de las tuberías. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Listo? Nosotros nos vamos a enfocar en nuestra tubería, ¿listo? De 0 a 3. ¿Estamos? De 0 hasta el punto 3. ¿Por qué? Porque si usted se fijaba, en el punto 3 era en el que yo debía disipar mayor energía, ¿verdad? Tenía 24,66 en exceso. Entonces, lo que yo debo hacer a continuación es lo siguiente. Debo calcular, ¿listo?, la energía máxima a perder, ¿sí?, desde el punto 0 hacia el punto número 3. Entonces, lo que yo sabía era lo siguiente, que yo tenía una altura en el punto 0 de 94,86 metros de columna de agua. Y a su vez, yo sé que en el punto número 3 yo debo garantizar lo siguiente. Debo garantizar una altura piezométrica de ¿cuánto? De la cota más la presión exacta, que en este caso, nuestra presión exacta
¿Listo? Nuestra presión exacta va a ser los 25 metros de columna de agua. ¿Listo? Estamos. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es calcular la energía máxima que puedo perder. Y para ello, hacemos nuestra resta de nuestra altura en el punto 0 menos nuestra altura en el punto 3. 94,86 menos 56, lo que puedo perder en esa tubería sería 38,86 metros de columna de agua. El momento en que pierdo 38,86 metros de columna de agua, yo garantizo que voy a tener en ese punto número 3 una presión exacta de 25 metros de columna de agua. Entonces, se debería partir la tubería desde 0 hasta 3 en 2 tramos para poder disipar la energía máxima. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos de la siguiente manera. ¿Sí? Recuerden que nosotros tendríamos lo siguiente. En la tubería de 0 a 3 nosotros tenemos una longitud total de 1100, justamente como hemos colocado aquí. Y anteriormente esa longitud era de 200, ¿verdad? De 200. Entonces, lo que nosotros tendríamos que realizar es colocar una parte, ¿sí? Es decir, una longitud A, ¿sí? Una longitud A de 200 milímetros y a su vez un tramo de longitud B de el diámetro menor a los 200 milímetros, que en este caso sería de 150 milímetros. Y pues nosotros debemos recordar lo siguiente, que las pérdidas máximas, es decir, pérdidas por longitud de tubería, deberían ser igual a 38,86 metros de columna de agua. Entonces, mis pérdidas por longitud de tubería de A y B deberían sumar 38,86 metros de columna de agua. ¿Estamos? Entonces verifiquemos nuestra fórmula. ¿Sí? Y tendríamos lo siguiente. 8FL Q cuadrado, es decir, de 0 a 3, pi cuadrado, gravedad, diámetro de 200 a la quinta, más 8FL. En este caso, nosotros deberíamos reemplazar la longitud de B, pero esta longitud de B nosotros podríamos reemplazarle en función de ¿qué? De la longitud total menos la longitud de A. Y ahí la longitud total es de 1100 y la única incógnita en nuestra ecuación sería la longitud de A. ¿Estamos? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Teníamos esta ecuación general. ¿Sí? Teníamos esta ecuación general. Entonces vamos a ir involucrando cada uno de nuestros valores. 8F 0,02, la longitud de A no la sé, por el caudal que en este caso, el caudal que está pasando por la tubería de 0 hasta 3 es de 50 litros por segundo, es decir, 0,05 al cuadrado sobre pi cuadrado gravedad diámetro. Recuerden que colocaríamos un diámetro de 200 en la longitud A y un diámetro de 150 en la longitud B. Y en este caso nuestra longitud B ha sido igual a ¿qué? A 1100 menos la longitud de A. ¿Sí? Esto igual a 38,86. Realizando nuestros cálculos, ¿sí? Verifiquemos a través de nuestra aplicación, sería 0,02. Como queremos dejarla en función de la longitud en A, pues colocamos 1, 0,05 y el diámetro es de 0,2. Calcular y obtenemos 0,0129 longitud en A. Más 8 por el factor de fricción. Solo hagamos este cálculo, esta partecita de aquí, ¿sí? Esta partecita de aquí, dejémosle como está en esta ecuación posterior. Entonces calculemos ese término. De ahí 8FL igual dejémosle en función de esta de aquí, 0,05 y 0,15, que sería
0,0544 que multiplica a 1100 menos longitud de A. Y esto va a ser igual a los 38,86. Realicemos nuestros cálculos respectivos y nos va a quedar solamente en función de la longitud de A. Y se obtiene una respuesta de longitud de A es igual a 505,54 metros. Esta longitud de A puede variar un poco dependiendo, ¿sí?, de los decimales que usted esté tomando. Eso tomen muy en cuenta. ¿Estamos? Y una vez que obtenemos la longitud de A, podemos calcular la longitud de B, que la longitud de B sería igual a 1100, ¿verdad?, menos 505,54. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos, ¿sí?, una longitud de B de lo siguiente. De 594,46. Entonces, para garantizar una presión exacta en el punto 3 de 25 metros de columna de agua, ¿sí?, pongámosle presión exacta de 25 metros de columna de agua, yo lo que debo hacer es colocar una longitud de 505,54 de 200 milímetros y una longitud de 594,46 de un diámetro de 150. ¿Estamos? Como ustedes pueden observar, pues no es nada del otro mundo. Lo que quedaría por hacer es lo siguiente, pues nos estaría faltando calcular la partición que deberíamos hacer de la tubería de 0 a 2, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer? Pues deberíamos calcular en este caso nuestra energía máxima a perder, ¿sí? Recuerden que nosotros tendríamos lo siguiente, que tendríamos en este caso una altura en el punto 0 de 94,86 y en el punto 2 de 58 más 25, 83 metros de columna de agua. Entonces lo máximo que yo puedo perder en ese tramo es 11,86. Lo que debería hacer es realizar la partición, recordando que la longitud total sería de 1800. Debería obtener la longitud de A colocando un diámetro, en este caso, de 250 milímetros y también debería colocar un diámetro, en este caso, de 200 milímetros. ¿Estamos? Como conclusión, nosotros deberíamos partir la tubería 0 a 2 en dos tramos, justamente como habíamos comentado. Entonces, este pequeño cálculo se lo deja para que cada uno lo pueda realizar. ¿Sí? Buen día. Muchas gracias.